Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano, el lugar donde profesionales y aficionados del entrenamiento aprendemos juntos basándonos en evidencia científica y en experiencia práctica. Hoy te presento un capítulo muy especial porque es el primero de muchos Q&A, preguntas y respuestas. Y sois vosotros, la audiencia, los que nos habéis consultado y los que nos habéis sugerido los temas a tratar en este episodio. Como sabes, tienes la posibilidad de consultar, de hacer tus preguntas en el enlace que te dejamos abajo en la descripción de este episodio y puedes participar, puedes colaborar en sugerir, en proponer, en consultar los temas para este podcast. Así que, sin más, empezamos una línea de episodios en los que vosotros mismos seréis los que propondréis el temario y nosotros, en la medida de nuestra competencia, os resolveremos. Pues bien, tenemos un capítulo muy especial porque tenemos preguntas súper prácticas y súper aplicables. Hablamos del entrenamiento en zona 2, que en boga está y tan de moda, del entrenamiento basado en velocidad, otro punto inflexible dentro del entrenamiento de fuerza, y de las microdosis de entrenamiento, de lo que nos dice la evidencia y de cómo podemos aplicarlo en la práctica. Como sabes, insisto, tienes la posibilidad de consultarnos tanto en el enlace de abajo como en Instagram. Si además eres profesional del entrenamiento o te dedicas a la fisioterapia o al movimiento en general, tenemos la comunidad de entrenadores donde nos reunimos un grupo de profesionales para aprender juntos. En esta comunidad tienes la posibilidad de introducirte en un chat donde compartimos casos prácticos, experiencias, resolvemos dudas. Además, tenemos formación de carácter mensual ampliando todo este tipo de conceptos por Guille y por mí en workshops de carácter mensual, y si entras tienes acceso a todos los workshops accesibles, a día de hoy más de 13, relativos al entrenamiento de pliometría, de isometría, de potencia, planificación, valoración, movilidad. Y además tienes el acceso, por ser miembro de nuestro equipo y de nuestra comunidad, a un software donde podrás prescribir el entrenamiento a todos tus clientes a través de una aplicación con una base de datos de más de 1000 ejercicios grabados por nosotros, plantillas de entrenamiento, plantillas de calentamiento, plantillas de valoración y multitud de herramientas imprescindibles para un entrenador. Así que si eres profesional del movimiento, no lo dudes. Además, de momento tenemos una oferta de 7 días gratis para que pruebes esta comunidad de entrenadores. Te dejamos el enlace ahí abajo y te esperamos dentro. Y sin más, te dejo con el contenido de este episodio. Y nos pregunta Clara a través de la página web: ¿qué tan importante para la salud es esto del entrenamiento en zona 2? Que, como sabéis, es algo que está ahora muy de moda. Y es muy buena pregunta, muy actual, así que vamos a abordarla. Para ello, primero voy a contextualizar ligeramente. Veréis, en esto del entrenamiento, y entiendo que en cualquier disciplina que sucumba un poco a la evidencia científica, existe lo que podemos denominar modas. También en el mundo de la investigación. Se investiga en base a tendencias que probablemente demanda el mercado y que, pues, de alguna forma aporta más bien económico a esa entidad investigadora. Esto nos permite que durante un corto periodo de tiempo, haya una alta producción científica de un ámbito concreto, de un nicho. Y es tremendamente positivo porque nos permite ahondar de forma especializada en un ámbito, pero a veces se malinterpreta y luego en el uso práctico nos lo llevamos a los extremos. Y esto en el mundo del entrenamiento se ha visto, pues, en los últimos años, cuando todo el mundo entrenaba el glúteo medio porque era el principal estabilizador de la rodilla y habría un montón de producción científica relativa a la activación del glúteo, un poquito más adelante relativo a la respiración, con el diafragma, etcétera, etcétera, y por supuesto en los últimos años el entrenamiento de fuerza como eje principal de mejora de la salud. Y esto, insisto, es súper positivo. Nos ha mejorado mucho la visión y el conocimiento que tenemos al respecto de estas disciplinas, de estos campos concretos del entrenamiento. Pero nos hace a veces, en el uso práctico a los entrenadores,
perder el foco del resto de ámbitos del entrenamiento. Y creo, personalmente, que esto ha sido así en los últimos años relativo al entrenamiento de fuerza. Yo soy un fan acérrimo del entrenamiento de fuerza y un fiel defensor de él para la mejora del rendimiento físico y de la salud, por supuesto, pero a veces nos ha hecho dejar de lado toda la parte de resistencia, que sin duda es también muy positiva para la salud. Y en los últimos años parece que se ha acrecentado mucho la mitocondria como eje principal de la salud y, de nuevo, es brutal, es fundamental que conozcamos esto y que lo apliquemos en nuestro entrenamiento, pero que ahora no nos haga perder de vista el entrenamiento de fuerza, que también es un eje clave en la salud. Entonces, vamos con ello, el entrenamiento en zona 2, ¿qué es? Vamos a definirlo un poquito. Veréis, cuando entrenamos en resistencia, como muchos sabréis, dividimos las intensidades en zonas de entrenamiento. Y según qué modelo, según qué autor, tenemos diferentes zonas de entrenamiento. Y esto a veces es muy confuso para muchos. Tenemos, según un modelo trifásico, 3 zonas de entrenamiento. Tenemos también, basado en el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, un modelo un poquito más americano, 5 zonas de entrenamiento. Luego tenemos zonas basadas en la velocidad aeróbica media, o en la potencia aeróbica, máxima, que serían esas famosas zonas R0, R1, R2, R3. Y luego, por otro lado, y popularizadas por un investigador que se llama Íñigo San Millán, tenemos una clasificación en 7 zonas de entrenamiento que se ha hecho principalmente para el mundo del ciclismo, pero que se puede extrapolar a cualquier deporte de resistencia. Y dentro de estas 7 se habla mucho de la zona 2 como una zona en la que generar alto volumen de entrenamiento para obtener las mejores adaptaciones en el mundo del entrenamiento de resistencia. Insisto, esto ha sido popularizado por Íñigo San Millán desde hace muchos años, un investigador que se dedica principalmente al estudio, actualmente al estudio del metabolismo del cáncer, pero que también es preparador físico, entrenador de ciclistas de talla mundial, ¿no? Pues bien, si bien se ha visto que este entrenamiento en zona 2, que es un entrenamiento de una intensidad moderada-baja, muy sostenida en el tiempo, para que nos hagamos a una idea, la referencia que usan estos autores para aclararnos qué es la zona 2, es que podamos mantener una conversación de forma fluida, pero requiriendo ciertas respiraciones, ¿no? Cada frase, tampoco que sea tan cómoda como estoy haciendo yo este episodio, porque si no estaríamos hablando de una zona 1, una intensidad excesivamente baja, pero que sí que podamos hablar por teléfono y que prácticamente la persona que nos escucha casi no se entere, pero empiece a percibir que algo pasa, que jadeamos un poquito, ¿no? Eso sería la zona 2, una intensidad que puedo sostener un habla continuo. Pues bien, como digo, este investigador lo ha popularizado no solo para la mejora del rendimiento físico, sino también para la salud, porque el efecto que conseguimos acumulando volumen de entrenamiento en esta zona 2 es, entre otros muchos, por supuesto asociados a cualquier modalidad de entrenamiento, ya sea resistencia, fuerza, todos los beneficios que tenemos a nivel cardiometabólico, muscular, psicológico, etcétera, etcétera, también asociados a este ejercicio en concreto, pero las adaptaciones que obtendremos en esta zona 2 son muy favorables para la mitocondria, para la biogénesis mitocondrial, para el aumento de la masa de nuestras mitocondrias, que es algo así como la central eléctrica de nuestras células musculares, en este caso, que se va a encontrar más en las fibras que llamamos de tipo 1 o lentas, y que se va a ocupar de oxidar los sustratos energéticos, como son la glucosa y los lípidos y las grasas, para producir energía. Entonces, es un método de producción de energía de los muchos sistemas energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, es el que nos va a garantizar más energía en un largo plazo, donde más reservas tenemos, mediante la oxidación, pero que no nos va a cubrir la necesidad energética de una alta intensidad. Entonces, la optimización de este entrenamiento para las mitocondrias parece en esta intensidad moderada-baja. La realidad es que si hacemos un pequeño recap, una pequeña revisión de la literatura, yo he encontrado beneficios tanto en este entrenamiento que podríamos llamar MIT, de moderada intensidad de forma continua, versus el HIIT, el entrenamiento de alta intensidad de forma fraccionada.
De cara a adaptaciones a nivel mitocondrial, a nivel de biogénesis mitocondrial, el aumento de la masa mitocondrial, parece que ambos son muy positivos. Además, el entrenamiento de alta intensidad también favorece otros mecanismos por los cuales podemos transportar el residuo generado una vez entremos en esa zona un poquito más anaeróbica de alta intensidad, como sería el lactato, que ya sabemos que no es un residuo como tal, sino otro sustrato energético más, pues la capacidad de usarlo, de transportarlo a otras fibras musculares y que las mitocondrias de otras fibras musculares sean capaces de lavar ese lactato y de utilizarlo como sustrato energético, eso se va a ver muy beneficiado y entrenado por el entrenamiento de alta intensidad y no tanto por este entrenamiento en zona 2 de forma continuada. No obstante, insisto, este entrenamiento en zona 2 sí que nos va a otorgar un gran beneficio a nivel de mejora mitocondrial. Lo que parece y lo que he estado investigando y que reportan a nivel más anecdótico que científico, o por lo menos yo no he encontrado una referencia científica tan sólida, es que este entrenamiento reporta muchos beneficios a nivel de energía y de concentración en el mismo día. Por eso podría ser uno de los motivos por los cuales se está poniendo un poco de moda entre emprendedores, en Silicon Valley, etcétera, etcétera. Yo personalmente lo practico y así lo siento, no sé si será un poco efecto placebo o la realidad o el efecto propio del entrenamiento y del ejercicio físico, que por supuesto ya sabemos que aumenta la concentración y los niveles de energía a nivel del día a día, pero sí que este entrenamiento en zona 2 personalmente lo noto muy favorable en ese sentido. Entonces, como decimos, aumenta la masa mitocondrial y la función mitocondrial. ¿Qué van a hacer estas mitocondrias? Como decíamos, oxidar esos sustratos energéticos para obtener una energía más eficiente, más rentable, como sería a través de la glucosa y de las grasas, pero es que además las mitocondrias van a ser las principales áreas donde se tamponará o donde se lavará ese lactato y se convertirá además de nuevo en un sustrato energético. Lo cual nos va a permitir, cuando trabajemos en el futuro a una intensidad un poco más superior, tamponar ese efecto acumulativo de hidrogeniones y de lactato que se genera por esa alta intensidad, digamos estos residuos que va a generar esa alta intensidad, tamponarlos y convertirlos de alguna forma en sustrato energético. Es por ello que los deportistas de resistencia generalmente pasan la mayoría de su volumen de entrenamiento, o esto es lo recomendado por estos autores, en esa zona 2 o su equivalente si estamos hablando de otro formato de zonas. Pero en esa intensidad moderada baja a alto volumen sería el formato en el que los deportistas de resistencia más se benefician si hablamos porcentualmente de la mayor masa del volumen. Y si hablamos en el contexto de salud, por supuesto, la mejora de estas mitocondrias, tanto a nivel de volumen como de función, va a suponer un eje fundamental en la mejora de nuestra salud. Y es que sabemos ya, incluso por investigaciones como he citado a Íñigo San Millán, que ante mayor presencia de lactato en sangre, células de tipo cancerígeno tienen más facilidad para reproducirse y que la mitocondria va a ser el principal agente que se ocupe de tamponar. Hay más sistemas de tamponamiento, pero la mitocondria principalmente será la región donde principalmente se tampone este lactato y sea capaz de reutilizarse como sustrato energético. El lactato no es el enemigo, como pensábamos hace unos años atrás, pero sí que se está viendo a nivel metabólico que su aparición su aparición prolongada en el tiempo puede fomentar un entorno insalubre a nivel metabólico. Y sería la mitocondria el principal agente que puede contrarrestar esta situación. Con lo cual, el entrenamiento en zona 2 va a ser muy importante para estimular esto. Ahora bien, como digo, el entrenamiento en alta intensidad también ha demostrado mejorar la masa y la función mitocondrial, entonces no tenemos que dejarlo de lado. Creo que la combinación de las diferentes áreas del entrenamiento, si lo visualizamos además como un espectro, donde tendríamos en un extremo del espectro el entrenamiento a baja intensidad versus en el otro extremo del espectro, si hablamos de la misma actividad, por ejemplo, de correr, pues tendríamos los sprints. Creo que si tocamos un poco todos los palos, la evidencia ya nos ha mostrado que nos beneficiaríamos de múltiples adaptaciones que se ayudan y se retroalimentan entre sí. Entonces, lo que sí es cierto es que el entrenamiento en alta intensidad no es muy sostenible
para aumentar en volumen. No podemos, si realizamos realmente entrenamiento en alta intensidad, que otra cuestión que trataremos otro día es qué es realmente el entrenamiento en alta intensidad, si lo realizamos realmente no lo podemos sostener más de 2 días a la semana para un nivel de personas ya medio avanzado y por supuesto menos tiempo para personas que tengan menos capacidad. Entonces el entrenamiento en zona 2 pues es un buen, no vamos a decir sustitutivo, al revés, es un buen complemento que sin duda yo incluiría en todo entrenamiento en el que busque optimizar la salud, partiendo de esta base de que vamos a optimizar la salud mitocondrial a su máximo exponente. A partir de aquí, pues podríamos incrementar, si nuestro objetivo es la mejora de la salud mitocondrial, pues con otros elementos que pueden ayudar más allá del entrenamiento o contextos para el entrenamiento que podrían ayudar. Parece ser que el entrenamiento, en concreto este de formato de tipo 2 en ayunas, se potencia, este beneficio o esta adaptación se ve potenciado en un formato de ayunas o bajo a nivel de sustrato de azúcar, ¿no? No obstante, hay que ser cauto. Por supuesto, para todo el mundo es muy importante adaptarse antes de iniciarse en este tipo de protocolos de entrenamiento. Si no estamos muy adaptados a entrenar en ayunas, si no estamos muy adaptados a correr, andar en bicicleta, nadar o sostener una actividad en el tiempo por mucho tiempo, pues haremos nuestro periodo de adaptación, por supuesto. Pero sin duda es tremendamente recomendable, insisto, resumo y concluyo, para la mejora de la masa y de la función mitocondrial, aparte de los numerosos beneficios a nivel de economía de carrera, a nivel cardiometabólico, a nivel psicológico que puede aportarnos el ejercicio en general de resistencia. Bueno, nos pregunta Iñaki a través de Instagram, ¿qué tan importante es esto de la medición de la velocidad en el entrenamiento de fuerza? En concreto nos pregunta en un formato o en un objetivo de salud si es tan relevante versus, como ya da por hecho que sí, en el contexto de rendimiento deportivo. Así que vamos con ello. Primero vamos a contextualizar un poquito esto del entrenamiento basado en la velocidad y viene definido no tanto por una metodología de trabajo, no diría que es un método de trabajo, de hecho los autores responsables de la mayor producción científica del VBT o el entrenamiento basado en velocidad lo definen no como un método, sino probablemente como una herramienta que nos permite controlar la velocidad y será una herramienta que por ende nos permitirá controlar la intensidad del entrenamiento y, como hablaremos un poquito más adelante, también la fatiga dentro del entrenamiento. Entonces, dentro del control de la intensidad y de la fatiga en el entrenamiento tenemos diferentes herramientas, como podría ser la medición la estimación de forma indirecta del porcentaje de RM, el calcular una determinada carga, qué supone para mí en términos de números de repetición. Por ejemplo, si una carga para mí es un 10 RM, es decir, es la carga que yo puedo movilizar un máximo de 10 veces. También podríamos utilizar el RPE, que en entrenamiento de fuerza se utiliza más del 1 al 10, para cuantificar qué tan alta es esa carga para mí. Y lo mismo un poco para la fatiga. La fatiga la podría cuantificar mediante el RPE, evaluando qué he hecho digamos, qué repeticiones he hecho en relación a las que podría haber realizado. En este contexto, por supuesto, también el RIR, es decir, las repeticiones en reserva, el yo evaluar si me he dejado 2 o 3 repeticiones en reserva. Y podríamos utilizar algunas otras herramientas, pero lo que sí ha quedado muy claro es que el control de la velocidad es la herramienta sin duda más precisa de todas estas para indicarnos exactamente en qué intensidad estamos entrenando y exactamente qué fatiga estamos acumulando. En cuanto a la intensidad, ya sabemos, tradicionalmente hablábamos de que para una carga que yo podía movilizar unas 10 repeticiones, pues eso estaría en torno a mi 75% del RM. Es decir, el 75% con respecto a la carga máxima que yo puedo levantar en una repetición. Y eso lo configurábamos como intensidad. Pero lo que sabemos a día de hoy es que para una misma intensidad relativa, por ejemplo, para el 75% del RM, cada sujeto puede realizar unas repeticiones completamente diferentes y en estudios vemos variabilidades de 7 hasta 40 aproximadamente, según lo que recuerdo, repeticiones que se pueden hacer con una misma carga relativa, con lo cual el hecho de que yo pueda hacer 10, 12 repeticiones con una carga no es realmente fiable para estimar qué carga supone eso para mí. No obstante, lo que sí se ha visto bastante fiable y bastante constante entre sujetos es la velocidad
media propulsiva, y ahora aclaramos lo que es esto, para cada uno de los porcentajes de la RM. Es decir, para el 75% del RM en un ejercicio determinado existe una velocidad determinada que es aplicable a todos los sujetos con un margen de error muy pequeñito. Por ejemplo, en la sentadilla, medida en estudios con máquina Smith, el 1RM está en 0,33 metros por segundo. Y esto es muy sostenible para casi toda la población. Habrá quien entrene, quien lo consiga a 0,31, quien a 0,32, 0,33, 34, 35, pero es un abanico muy cortito y sería un marcador mucho más fiable que, como digo, el número de repeticiones que tú puedes hacer ante una carga. ¿Y qué es esto de la velocidad media propulsiva? Aquí también a veces nos confundimos y tenemos que ser cautos a la hora de elegir un medidor de velocidad. La velocidad media propulsiva hace referencia a la media de la velocidad de la fase propulsiva, de la fase concéntrica de la ejecución de un ejercicio. Lo explico. Cuando nosotros levantamos una carga inercial, es decir, una mancuerna, una barra, incluso una polea, cualquier objeto que acumule inercia, al margen estarían, por ejemplo, los elásticos o máquinas hidráulicas, que es más difícil ver. Cualquier objeto que acumule inercia, si yo lo levanto en la fase concéntrica, en la fase positiva o de subida, va a discernirse entre dos fases, la fase propulsiva y la fase decelerativa. La fase propulsiva es la primera mitad, o la primera parte, perdón, en la que yo estoy empujando, pero después, como el objeto acumula inercia, imaginaos en un press de banca, yo empiezo empujando, pero como acumula inercia de la fuerza que yo he aplicado, la parte final del movimiento casi no tiene peso, la barra va sola, y lo que tengo que hacer yo casi es más frenar. Entonces hablaríamos de una fase propulsiva y de una fase de frenado. Pero cuando aumenta mucho la carga, cuando yo me acerco a mi RM, a partir del 85-90% del RM, todo o casi todo va a ser propulsivo porque voy a estar empujando durante todo el recorrido. Ya no soy capaz de generar esa inercia para no tener que aplicar tanta fuerza. Entonces, de la fase concéntrica de la subida tenemos dos partes. La fase acelerativa y la fase decelerativa o de frenado. O bueno, más bien tenemos la fase decelerativa y dentro estaría la de frenado, pero vamos a dividir esas dos, acelerativa, decelerativa. Entonces, de la fase acelerativa, la velocidad media de esa fase será la que nos sirva de referente para calcular la intensidad. Y no solo eso, sino que la pérdida de velocidad de esta velocidad media propulsiva a lo largo de la serie nos va a indicar qué fatiga estamos acumulando. Y hay cierta relación, también tenemos estudios en los que ven determinada pérdida de velocidad para determinado porcentaje de la carga, para determinado ejercicio, supone un porcentaje de repeticiones que yo estoy realizando con respecto a todo lo que podría realizar. Lo explico más sencillo. Ya sabemos, y hay muchos datos al respecto, que por ejemplo para un ejercicio, digamos el press de banca, con una carga determinada, digamos el 70% del RM, existe un porcentaje, que en este caso, si no recuerdo mal, está en torno al 20%, un porcentaje de pérdida de velocidad que me indica que estoy haciendo el 50% de las repeticiones posibles, la mitad de las posibles. Y de esta forma tenemos mucha investigación que nos dice qué porcentaje de pérdida de velocidad tengo que programar para un ejercicio y una carga determinada si lo que quiero es hacer, por ejemplo, la mitad de las repeticiones posibles o el 70% de las repeticiones posibles, etcétera, etcétera. Espero haberme explicado que aquí hay mucho número y es muy complejo. La cuestión es que mediante la medición de la velocidad del implemento, de la barra, la mancuerna, etcétera, vamos a poder calibrar la intensidad, vamos a saber la intensidad de la forma más real posible o accesible que tenemos y vamos a poder medir la fatiga. Esto nos va a permitir prescribir muy bien el ejercicio. ¿Es relativo importante en rendimiento? Cuando queremos un rendimiento y queremos hilar muy fino, por supuesto que es imprescindible en el entrenamiento de fuerza este tipo de aparatos que nos medirá la velocidad. Pero en el contexto de salud, bajo mi punto de vista, también es muy relativo. Por lo mismo, porque saber lo que estoy haciendo, saber con qué intensidad estoy entrenando, qué fatiga estoy programando, y por ende, al evaluar después el efecto, que mediante el control de la velocidad puedo evaluar el efecto del entrenamiento prácticamente a diario, puedo saber si una persona es más fuerte que ayer, si una misma carga la levanta más rápido. Entonces, mediante la evaluación del efecto y teniendo
mucho control de lo que yo he hecho en el entrenamiento, voy a poder calibrar y ajustar mejor el entrenamiento. Entonces, para mí sin duda es una herramienta imprescindible para cualquier entrenador que se dedique al entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo podemos bajar esto a tierra para cualquier persona? Pues bien, lo primero es que si estamos hablando de una persona que se inicia en el entrenamiento, que no tiene mucha experiencia, personalmente no me comería mucho la cabeza. Me dedicaría a afianzar la técnica, a hacer los movimientos bien, a colocarme bien, a naturalizar poco a poco la técnica, y una vez ya tenga determinados patrones automatizados y tenga una buena técnica, puedo empezar a pensar en el principio número 1, que es imprimir la máxima velocidad a la barra. Y esto es así, si yo quiero mejorar la fuerza, tengo que en cada una de las repeticiones imprimir la máxima velocidad intencional a la barra. Y aquí tenemos estudios que sí que nos demuestran de sujetos que entrenaban con máxima velocidad intencional o el 50% de esta velocidad y mejoran notablemente más sus valores de fuerza los que entrenan a máxima velocidad, pero es un poco de cajón. Pensemos que la fuerza es masa por aceleración. Si la masa es constante, si yo cojo una barra con 40 kilos, la aceleración que yo le imprima va a ser lo que resulte en la fuerza que yo esté ejecutando. Y a cuanta más fuerza entrene, más me estoy entrenando para aplicar más fuerza, ¿sí? Es un poco liosa estas respuestas que estoy aplicando, pero la conclusión es, a cada repetición, para mí, tiene que ser una competición. Tengo que aplicar la máxima velocidad intencional. Por supuesto, entran otros factores, hay que tener cuidado con los rebotes elásticos en determinadas repeticiones, estaría trampeando, entre comillas, en el ejercicio, habrá contextos en los que sí que me interese esos rebotes, pero bueno. Primero, paso número 1, afianzar la técnica, una vez lo tengo, ya sí que voy a ir a la máxima velocidad intencional. Y a partir de aquí, yo voy a medir y voy a valorar qué porcentaje de pérdida de velocidad me interesa para el objetivo que tengo. Como en la mayoría de los casos no nos va a interesar para nada entrenar hasta el fallo, nos interesará quedarnos un poquito antes, pues vamos a ver en función del objetivo si nos interesa quedarnos mucho antes del fallo o poco antes del fallo. Para mejorar la fuerza lo que sabemos es que a igualdad de volumen en repeticiones, es más interesante quedarse muy lejos del fallo. Tenemos estudios en los que se comparan 4 series de 10 repeticiones en press de banca al fallo versus 8 series de 5 repeticiones con la misma carga, es decir, más o menos la mitad de los posibles, igualando el volumen de repeticiones, y vemos que la mejora de la fuerza es más pronunciada en aquellos que entrenan lejos del fallo. Entonces, si pensamos un poquito en las adaptaciones que se generan en nuestro organismo cuando entrenamos fuerza, que son dos, uno, estructurales, nuestra masa ósea, tendinosa, pero principalmente muscular, se agranda, aumenta, adaptaciones estructurales al entrenamiento de fuerza, y dos, adaptaciones neurales. Nuestro sistema nervioso se vuelve más eficaz y más eficiente aplicando fuerza. Los impulsos eléctricos son de mayor magnitud, la conectividad es más eficiente, etcétera, etcétera. Si pensamos en esto y vemos que los entrenamientos a alta velocidad, lejos del fallo, mejoran más la fuerza, pero obtienen menos hipertrofia, entenderemos o deduciremos que las adaptaciones neurales son mayores para este formato de entrenamiento a máxima velocidad lejos del fallo. Hay mejores adaptaciones neurales, lo cual le va a interesar a la mayoría de los deportistas, pero es que también le va a interesar a la mayoría de los seres humanos por el contexto de salud. Quiero mejorar las funciones neurológicas. Y de hecho, ya tenemos mucha investigación que nos evidencia las mejoras a nivel neurológico del entrenamiento de fuerza. Y la mayoría de estos estudios nos anotan que es el entrenamiento con cargas altas el que más beneficios nos otorga a nivel neurológico. Pero claro, si nos paramos a pensar, el entrenamiento con cargas altas es el que ineludiblemente me va a obligar a ejecutarlo a la máxima velocidad intencional, porque si no, no lo levanto. Cuando ya estamos hablando de un 80-90% del RM, ya no tengo opción en pensar en levantarlo lento, ya voy lo más rápido posible. Lo que tendríamos que ver, y estaría interesante a nivel de estudios, es comparar cargas no tan altas, pero sí a máxima velocidad intencional, es decir, aplicando la máxima fuerza posible, y los resultados que tiene esto a nivel de adaptaciones neurológicas y como prevención de la neurodegeneración, etcétera, etcétera. No obstante, si quiero mejorar la fuerza, es decir, la función neuromuscular, entrenar a máxima velocidad es fundamental. Y si controlo estas variables de fatiga, para ya entender
cómo estoy ese día que voy a entrenar, si estoy muy fatigado, si es un día para aplicar mucha intensidad, si es un día para aplicar poca intensidad, si en la propia serie estoy acumulando mucha fatiga o no, y regularlo sería crucial. Así que para mí, bajo mi punto de vista, el entrenamiento de fuerza basado en velocidad es apto para cualquier entrenador, para cualquier perfil. Además, ahora tenemos la suerte de que tenemos aplicaciones que gracias a la inteligencia artificial y gracias a su diseñador Carlos Balsalobre nos miden la velocidad en directo gracias a inteligencia artificial, y ya os adelanto que yo lo he comparado con mi encoder, con mi medidor de velocidad y la aplicación, y si bien no es exacto al 100%, el margen de error es mínimo y yo sí que lo usaría sin duda la aplicación para cualquier profesional de entrenamiento. Y no me voy de esta pregunta sin aclarar algunos conceptos, y es que si quiero mejorar la fuerza, siempre trataré de entrenar a la máxima velocidad intencional, pero existen metodologías alternativas que a lo mejor pueden jugar con este tempo de entrenar más lento para obtener o para sacar algunos otros beneficios del entrenamiento. Y existen contextos en los que será interesante aplicar esto también o no preocuparse tanto en la velocidad intencional. Como norma, ya adelanto, por lo general, que entrenar a la máxima velocidad intencional en la fase concéntrica y de forma controlada en la bajada o en la fase excéntrica va a ser lo más interesante para el 90% de los casos. Pero insisto, habrá casos en concreto que pueda interesar. Pongo un ejemplo. Una persona que entrene conmigo que es tremendamente laxa, tiene mucha laxitud articular y tiene poco control. Tiene mucho rango de movimiento, pero muy poca fuerza, es muy inestable y tiene poco control de movimiento. Pues como mejora de ese control a nivel articular y de estabilidad, para mí es interesante el trabajo de tempos en el entrenamiento de fuerza, de bajadas lentas, pausas e incluso también subidas lentas, etcétera, etcétera, en determinada fase de su entrenamiento, probablemente no siempre, ¿vale? Así que espero haber respondido a esta pregunta. Ha sido algo compleja la respuesta, así que si te la tienes que rever, adelante con ello. Vamos con una pregunta de Enrique Bazán, que nos pregunta por las microdosis de entrenamiento, si realmente son efectivas y si podemos ahondar un poquito más en este concepto. Así que vamos con ello. La verdad que esta pregunta me parece muy interesante, muy relativa a la actualidad, dado que ahora pues, las ocupaciones engrosan nuestro calendario y es difícil a veces priorizar o sacar tiempo para ese entrenamiento, con lo cual las microdosis de entrenamiento o los entrenamientos muy reducidos se plantean como una solución bastante efectiva. Entonces vamos a ver un poquito qué nos dice la evidencia científica al respecto y también daré mi opinión o cómo yo o nosotros desde Potencial Humano lo aplicamos en la práctica. Lo difícil de primeras es definir qué es esto de microdosis de entrenamiento, porque ya os adelanto que no hay un concepto establecido. Tenemos un artículo muy interesante que se llama Microdosing, Old Wine in a New Bottle, que es algo así como un vino antiguo en una nueva botella, y nos viene a decir que esto de la microdosis o el microdosificar el entrenamiento es... ya viene aprendido de las disciplinas de aprendizaje que lo denominan práctica distribuida, que sería lo contrario a la práctica masiva, y es básicamente a igualdad de volumen de trabajo, en este caso no centrándonos en el entrenamiento, sino en el aprendizaje, insisto, a igualdad de volumen de trabajo, de estudio, es más interesante, y esto nos lo dice la evidencia científica con cierta rotundidad, el dosificar en microdosis o en más frecuencia y menos duración estas jornadas de trabajo para el aprendizaje. Obtienes mayores resultados a nivel de aprendizaje. Y además, no solo a nivel de aprendizaje más teórico, sino también a nivel de aprendizaje motriz. Con lo cual aquí ya tenemos una primera pista que nos puede hacer inducir o pensar el hecho de que sí puede ser interesante las microdosis. Como no tenemos una definición clara, he decidido poner un punto de corte en 10 minutos de entrenamiento e investigar un poquito qué hay relativo a entrenamientos menores de 10 minutos y qué beneficios pueden tener. Pues bien, volviendo al hecho de la práctica distribuida en el mundo del aprendizaje, si pensamos y si entendemos que a nivel motriz vamos a aprender mejor si distribuimos la práctica en pequeñas dosis a lo largo del día, obtendremos mejores resultados de aprendizaje. Y si por otro lado extraemos conclusiones de estudios que ya nos dicen que los atletas, las personas que entrenan de forma avanzada tienen un mejor patrón de activación muscular ante el mismo ejercicio, son capaces de activar selectivamente mejor la musculatura que va a trabajar, la activación muscular es algo más organizada,
como es obvio, dado que a lo mejor un sujeto novato pues genera una tensión excesiva, a lo mejor en musculatura estabilizadora, genera unas apneas de más, ¿de acuerdo? A medida que nosotros avanzamos en experiencia y aprendemos y entrenamos más, somos más eficientes en cada ejercicio que hacemos. Le sacamos un mejor resultado a cada uno de esos ejercicios. Pues si partimos de esa base y decimos que con el aprendizaje motor es más interesante distribuir la práctica, pues ya podemos deducir que las microdosis de alta frecuencia pueden ser interesantes para dominar o para ejecutar mejor un ejercicio, para poder sacarle más partido a cada uno de los ejercicios. Entonces, a cualquier persona, incluso personas que estén entrenando, personas que estén empezando, para mí sería muy interesante dosificarles microdosis de ejercicios a lo largo del día. Si tengo la posibilidad de hacer entrenamientos, no sé, 2-3 veces a la semana, pero paralelamente le pauto que haga unas pequeñas sentadillas, unas flexiones, alguna pequeña microdosis, puede que acelere el proceso de aprendizaje de estos patrones de movimiento o de estos movimientos aplicados al entrenamiento de fuerza. Con lo cual ahí ya es interesante. Pero es que vamos a irnos un poquito más allá en determinada evidencia que tengo por aquí que he rescatado de algunos estudios que sí que aplican estas microdosis. Por ejemplo, tenemos un estudio en el que se coge a un grupo de 25 trabajadores de una media de 47 años, 9 arriba, 9 abajo, con lo cual había bastante variabilidad, digamos entre 40 y 60 años, y se aplica durante 6 semanas un protocolo de entrenamiento que tiene una duración máxima de unos 8 minutos y medio, que va a consistir en una bicicleta, en subirnos 2 minutos a calentar y luego hacer 2 sprints a máxima intensidad, descansando entre los 2 sprints 2 minutos también. Esos sprints van a ser las primeras 2 semanas de 10 segundos, después incrementamos otras 2 semanas a 15 segundos y después a 20 segundos. Entonces el entrenamiento efectivo podríamos decir que es 2 sprints de 10 a 20 segundos. Y luego tenemos, insisto, ese pequeño calentamiento de 2 minutos y los 2 minutos activo, todo en movimiento, entre sprints. A estos sujetos se les mide, de este grupo de 25 trabajadores, la mitad hicieron el protocolo de entrenamiento, la otra mitad no, para tener un grupo control, se les mide el consumo de oxígeno máximo con una prueba de esfuerzo incremental, también en bicicleta, y se ven mejoras tras 6 semanas notables, ¿vale? En el grupo, por supuesto, que había entrenado. Con lo cual, con esta pequeña microdosis ya tenemos un efecto fisiológico, palpable, medible, que nos demuestra que solo con esta microdosis de entrenamiento, 2 días a la semana, no sé si lo he dicho, ya tenemos mejoras a nivel fisiológico. Y ya sabemos que el VO2 max se relaciona con mayor esperanza de vida y con mayor salud en general. Ahora bien, habría que analizar, porque ya sabemos que el VO2 max es una capacidad poco mejorable con el entrenamiento. Lo que sí que sabemos es que puede mejorar. Es más fácil mejorar la intensidad, aumentar la intensidad, o la velocidad, mejor dicho, a la cual yo puedo alcanzar mi VO2 max. Pero bueno, en el estudio sí que ven mejoras notables y medibles, con lo cual muy interesante. Tenemos eso a nivel fisiológico. A nivel funcional, también he visto otro estudio en el que se aplica 2 protocolos a diferentes grupos, se saca 3 grupos, en este caso había hombres y mujeres, se saca 3 grupos, un grupo control que no va a hacer ningún ejercicio, otro grupo que hace durante 7 minutos un circuito de burpees y otro grupo que hace durante 7 minutos un sit, que es un HIIT aplicado con sprints, ¿vale? Intervalos de sprints. Y se ve que aunque no hay en el periodo, no he apuntado cuánto tiempo duró el estudio, aunque no hay mejoras notables en la composición corporal, en la presión arterial y demás, sí que hay mejoras funcionales. El grupo que entrena el sit, los sprints, mejora su velocidad de carrera. Y el grupo que entrenó el circuito con burpees mejoró a nivel de salto vertical. Con lo cual ya tenemos adaptaciones funcionales que siempre, por supuesto, irán acompañadas de adaptaciones a nivel de neurológicas, estructurales, etc. Una cosa que no he dicho, en el primer estudio que analizábamos, estos trabajadores que hacían circuitos de máximo 8 minutos, es que el nivel de adherencia fue súper alto, que casi todos completaron el programa de entrenamiento y que además se les hacía cuestionarios de bienestar, de qué tal se sentían, de qué tal les iba, y en ese sentido era muy favorable. De hecho, la mayoría recomendaban a otras personas practicar este tipo de entrenamiento, con lo cual es muy, muy, muy viable en la vida real y puede aplicarse
a estas personas que tienen más reticencia por practicar ejercicio. Más, en otro estudio aplican 2 programas de entrenamiento en circuito, uno de 7 minutos y otro de 14 minutos. Y también ahí tenemos un tercer grupo en el cual no se practica, un grupo de control. Se ven mejoras en test de resistencia, de lo que consideran ellos resistencia muscular, que sería número de flexiones que soy capaz de hacer. Se ven mejoras en fuerza, tanto en el circuito de 7 minutos como en el de 14. Ligeras mejoras a nivel superior en el de 14, específicamente en la parte cardiovascular y en las mujeres, en el de 14 versus en el de 7, pero tampoco una diferencia tan significativa entre 7 y 14 minutos versus a los que no hacían. Con lo cual, con estos 3 estudios ya tenemos evidencia como para decir que entrenar, aunque sea poco, aunque sea una pequeña cantidad, incluso en estos estudios que se trabaja en un rango de 2 a 3 días por semana, ya es interesante para mejoras funcionales y mejoras del organismo. Es interesante para la salud. Podemos deducir, como ya hemos dicho, que las microdosis son interesantes para el aprendizaje, para mejorar la técnica y que luego en tu entrenamiento le puedas sacar más partido a cada ejercicio. Y vamos a ver un poquito más, reflexionar sobre si puede ser interesante o no, con otros contextos quizás no evidenciados de forma tan directa. Lo que sabemos es que nuestra sociedad tiende a ser cada vez más sedentaria, por el formato de trabajos, por las facilidades, por la tecnología, por lo que sea. Cada vez, y de forma estadística, somos más sedentarios, nos movemos menos. Y eso, como ya sabemos en este canal, acarrea una serie de consecuencias muy negativas para nuestra salud, que tratamos a veces de paliar con entrenamiento y a veces de forma muy agresiva con entrenamiento 2, 3, 4, 5 horas a la semana. Pero el resto de la semana somos sedentarios. Incluir actividad física, movimiento, ya sea paseos, ya sea escaleras, ya sea snacks de movimiento mientras que trabajas con el ordenador, siempre va a ser interesante para múltiples factores, tanto a nivel físico, metabólico y de salud en este sentido más anatómico, también a nivel psicológico, a nivel de concentración, resulta muy interesante. Entonces, incluir snacks de movimiento e incluir estas pequeñas microdosis de alta intensidad incluso, puede ser tremendamente interesante para hacer un día más activo. Más cuestiones. Sabemos que el entrenamiento en determinadas horas del día puede ayudarnos a regular nuestros ciclos circadianos y nuestros ritmos de sueño, fomentar y mejorar el descanso, el estado de ánimo, y esto es fundamental. Si lo aplicamos además por la mañana, temprano, sacamos este hueco para la microdosis, podría ser, deducimos que podría ser, muy interesante para esa mejora de los ciclos circadianos, para mejorar después mi sueño y todo lo que ello conlleva a nivel de salud. Además tenemos estudios con protocolos de activación, de priming, en los que vemos cómo muchos deportistas que tienen que competir por la tarde mejoran su rendimiento si esa misma mañana han hecho una microdosis de unas 5 o 6 sprints de 60 metros. Lo que se deduce que es por el sostenimiento, el mantenimiento de unos niveles de testosterona más altos a lo largo del día. Con lo cual esto es muy interesante. Personalmente, si tradicionalmente o normalmente entreno por la mañana y algún día voy a entrenar por la tarde, intento aplicar esto, hago una pequeña microdosis de alta intensidad por la mañana y sí que me noto más activo y llego al entrenamiento por la tarde con otra actitud, incluso ya no sé el rendimiento, pero otra actitud a que si no me hubiera movido durante todo el día. Con lo cual es muy interesante, pero esto es experiencia personal pura y dura. Yo personalmente, y con las personas que trabajan conmigo, sí que recomiendo y sí que aplico microdosis de entrenamiento, ya sea cada vez que me doy un paseo y voy por un parque y veo una barra, me hago unas dominadas, ya sea yo trabajando con mi ordenador, cada 50 minutos más o menos hago un pequeño break y hago unos movimientos, hago un poco el pino, muevo un poco la kettlebell, a veces de más intensidad, a veces de menos intensidad, pero sin duda es un hábito que me mantiene, que me ayuda a mantener cierto nivel de activación y que me regula y que me hace sentir sin duda muy bien, así que lo recomiendo encarecidamente. Otra cuestión, quizás un poquito más reflexiva, es, y ligado a este hecho de que cada vez somos más sedentarios, es la percepción que tengo por parte nuestra de la sociedad, y yo el primero, de que cada vez estamos menos adaptados o menos preparados en general para poder hacer un esfuerzo de alta intensidad sin requerir una tremenda adaptación previa.
Por ejemplo, si yo tengo que hacer unas dominadas, o tengo que hacer unos burpees, o tengo que hacer una actividad de alta intensidad en un periodo corto de tiempo, muchas veces, muchos de nosotros requerimos de un gran calentamiento para poder hacerlo sin hacernos daño, optimizando el rendimiento. Está bien, el calentamiento es bueno, es positivo y ha demostrado reducir el riesgo de lesión y aumentar el rendimiento. Perfecto. Pero creo, y insisto, esto es más una reflexión, que deberíamos estar preparados, más quizás, si vemos una visión un poquito más evolutiva, a si viniese un león, salir corriendo. Si viniese un depredador, poder salir corriendo y no tener que calentar para echar un sprint. Y esto quizás te lo va a aportar más que el hecho de tú entrenar 4 o 5 horas de forma muy intensa a la semana, el hecho de que a lo largo de tu día tengas cierto movimiento, que tus tejidos, que tu sistema nervioso esté adaptado a poder activarse y desactivarse a lo largo del día sin un gran esfuerzo y sin un gran riesgo. Así que, como conclusión, sin duda las microdosis son muy interesantes, tanto por lo que ha demostrado la evidencia a nivel de beneficios físicos y por supuesto todos los asociados al ejercicio, también psicológicos, como por la realidad, la propia realidad de la vida y todos los hechos que hemos ido sumando a nivel un poquito más personal y reflexivo. Hasta aquí nuestro primer episodio de Q&A, preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado, espero que te aporte y espero escucharte a ti también y ver tus preguntas en esa casilla que tienes para rellenar más abajo, donde puedes enviarnos consultas, proponer temas a tratar para el podcast, etc. Además, si eres profesional del movimiento, tanto entrenador como fisioterapeuta e instructor, te esperamos en la comunidad de entrenadores donde tienes multitud de aprendizaje, como ya te dije, a través de workshops mensuales y todos los anteriores ya grabados, a través de un software de entrenamiento con el que puedes planificar todas las sesiones a tus clientes, una base de datos de más de 1000 ejercicios, un chat de soporte donde compartimos experiencias, dudas, inquietudes y mucho más. Así que nos vemos en la próxima.